Ahí estamos grabando. Bueno, buenas noches, Ariel. Espero que te encuentres muy bien. Estamos haciendo esta entrevista para poder conmemorar también el Día de las Personas Trans en Chile y en el mundo, ¿ya? Para esto, el día de hoy nos encontramos con Ariel Cordero, psicóloga del área clínica, con diplomado en práctica sistémica y salud mental infanto-adolescentes, ¿no? Y también, por lo que tengo entendido, también colabora con la cooperativa psicoterapéutica trans. Así es. Muchas gracias, Iván. No sé si quieres presentarte un poquito más. Yo te doy una introducción muy breve. No sé si quieres tú hablar un poquito más de ti, Mm, tu desarrollo. Bueno, me ¿Cómo siento bastante cómoda en realidad con la presentación. Eh, Quizás en la medida que conversemos pueda contar un poquito más de mí. Sí, ningún problema. Bueno, como ya te mencioné, es para conmemorar el Día Trans, ¿ya? Así que por eso me gustaría preguntarte primero, ¿qué es para ti este día? ¿Qué significa como psicóloga y también como persona este día? Bueno, este día igual es importante para mí, como principalmente por lo que significa visibilizar a las personas trans, eh, travestis también, transexuales. Son diferentes términos y dependiendo de la persona, como cada quien se identifica con cada concepto y término. Creo que es muy importante que se logre visibilizar y que se conmemore de esta manera para poder justamente crear un espacio de conversación como el que estamos teniendo ahora, que posiblemente quizás en el pasado era algo un tanto como lejano de poder quizás como detenernos a charlar en torno a eso. Así que creo que la palabra que se mueve en mí es como de alegría principalmente, de orgullo también. Claro, aun cuando es un término quizá un día importante, también recordar que lamentablemente este día se conmemora por las víctimas, ¿no? Por las víctimas de la vulneración de derechos, ya sea en forma fatal o también parcial, que lamentablemente hoy en día sigue pasando y sobre todo en Chile, donde las violaciones a los derechos humanos para personas trans sigue aumentando, va en aumento cada año. El año pasado fue un año, perdón, lamentable con unas cifras muy altas en este ámbito. No sé cómo ha sido tu trayectoria trabajando con personas trans, cómo empezaste con esto, porque lamentablemente en el pregrado no nos enseñan, ¿no? No nos pasan esta materia, o si la pasan es como una unidad y es como algo muy rapidito. No sé cómo fue tu inicio en esto. Yo creo que principalmente desde la experiencia, como el acercamiento al mundo y a la experiencia humana trans, principalmente la experiencia y desde la autonomía también acercarme un poco al género. Como claro, como dices tú, en la universidad no te hablan de estas sexualidades más periféricas, siempre es como que se tienden a tocar la homosexualidad, la heterosexualidad y hasta por ahí la bisexualidad, bueno, desde mi experiencia en la universidad. Creo que más bien fue un trabajo autónomo y también desde la misma vivencia. Como desde muy pequeña siempre supe quién era, pero desde pequeña me costaba llegar en palabras como a expresar mi sentir o quién finalmente era. Entonces, a medida que fui creciendo, fue para mí más fácil encontrar términos que me hicieran sentir cómoda para poder aparecer en el lenguaje, porque finalmente son identidades que están bastante como, como muy, muy a la Uy, periferia de la sexualidad. eh, entonces, por lo general existen esos otros términos, porque terminan igual siendo un tanto normativos como la homosexualidad y también termina siendo bastante binario, pues, como lo hetero y lo homo. Creo que es desde la experiencia también, desde mi propia historia, de como persona trans también. Y desde ahí también nace también esta como necesidad, como de
aparecer en un lugar de la psicología clínica que mi intención principalmente es generar un espacio pues, de confianza y de seguridad para aquellas personas que muchas veces sienten que los y las terapeutas no pueden entender desde la vivencia misma el sentir que traen a la consulta, porque puede estar escrito quizás, y aunque también hay muy poca literatura, Muy poca. entonces desde la misma vivencia creo que la empatía igual es bastante importante, desde ese lugar también, pues como desde la clínica. Claro, siempre nos potencia de alguna forma, como tú muy dices, la homosexualidad, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegamos y más allá como descúbrelo tú solo, solas, soles, como busca las formas. Y claro, puede sonar muy cliché, pero el lenguaje sí crea realidades y creo que en este punto es muy importante el visibilizarlo, el saber que hay más allá y no solamente enfocarnos en la orientación sexual, sino también en la identidad, el o sea, diferentes aristas, ¿no? Hay diferentes aristas de sexualidad que lamentablemente no mucha gente conoce o las confunde. Ujú. Sí, pues se confunde, se tiende como a dar por obvio también muchas cosas. Sí, obviar Este, demasiado. y por eso creo que es muy importante que las personas que quizás logren ver este video, si llegan a tener alguna duda o consulta, como que no se queden con lo que están escuchando acá, sino que como que indaguen, que sean curiosos y curiosas. Porque es la única manera como de, de dejar la ignorancia para poder intentar entender un poco las experiencias de las personas trans. Como que a veces se habla de la comunidad LGTBQ+, y aparece la T y la T se asocia automáticamente a lo trans, pero hay personas que no se identifican como trans, se identifican como travesti, y tiene otra connotación también desde el aparecer en el lenguaje, pues no es lo mismo. Pero se sigue metiendo como en la T, y por eso a veces también se hace esa distinción, pues se colocan tres tipos: transgénero, transexual, travesti, que si bien es cierto como que son términos que a veces se ocupan como sinónimos, pero no son lo mismo. Tiene que ver con diferentes posturas en cómo las personas aparecemos con ese término también, pues. Claro, diferentes posturas, diferentes realidades, ¿no? Diferentes formas de ver las cosas. Yo, por ejemplo, yo hablo de trans en general, refiriéndome a transexual y transgénero, pero no le pongo como el apellido, por decirlo así, porque creo que es algo ético, ¿no? ¿Qué me importa a mí el cuerpo de otra persona? Por eso te hablo Ujú. de trans en general. Y Pero, trans suena muy bonito también. Es como muy académico. Porque cuando se habla de travesti, como que es un insulto de que personas se apropiaron, po. Como el travesti, la travesti. Entonces, hay personas que se apropian del insulto y lo hacen como su emblema, como su identidad. Entonces, por eso trans suena igual bastante lindo, es como bastante académico. A veces el término travesti es como que igual le incomoda un poco. Y por eso igual me gusta visibilizarlo, porque por ejemplo tengo consultantes que no son trans, son travestis. Y te fijas, es otra identidad que a veces se asocia como sinónimo y todo se mete dentro de lo trans, y son posturas políticas también distintas, pues. Como sentirte travesti y a veces sentirte una persona trans. incluso desde la misma comunidad, ¿no? Como que la misma comunidad empieza a no poder diferenciar esto o a perderse un poquito en los términos. Bueno, Ujú. dentro de la academia es bastante cerrado este tema. Yo trato de visibilizarlo desde afuera o incorporarlo un poquito en mi quehacer, pero cuesta mucho. No sé cómo tú llegas a estas personas, si estas personas llegan a ti, cómo llegan estos consultantes, estos usuarios, usuarias. Bueno, yo trabajo de forma particular y a la vez que también estoy colaborando con un centro online que, que es completamente ese proyecto que surge para personas trans y no binarias, presta un servicio de psicoterapia para personas que se identifican como trans y no binarias, travestis también.
Y ahí las personas llegan a como que solicitan la hora y dependiendo como de la lista, porque también tenemos un cupo, somos eh, poquites terapeutas, como yo soy una de ellas y hay dos más terapeutas que también son de la comunidad, son personas que desde la vivencia también como que colaboran con este proyecto y por otra parte yo atiendo de forma particular, como que ocupo una vitrina que es las redes sociales, Instagram, para llegar a personas que muchas veces requieren un espacio de contención, de conversación. Esto es lo que se genera en la psicoterapia, po. Y al ver quizás una persona que puede desde la vivencia también como empatizar un poco con las historias que tiene cada persona, eh, llegan, no sé si llegan a mí o yo llego a ellas, no sé cómo decirlo, pero es que como que ahí se genera el cruce y de repente, hola Ariel, ¿tienes una hora disponible? Sí, y así comenzamos la conversación y les doy la hora y de repente ya como que se transforma en un proceso terapéutico. Quizás desde un punto más técnico, ¿tú crees que el vínculo o, bueno, la química, para hacerlo más coloquial, con los pacientes o tus consultantes, crees que se pueda más fácil contigo al ver de la experiencia? Mm, Quizás en mi no tan humilde opinión, como la expectativa que tienen al verme a mí como una persona disidente puede que genere eso. Como al sentir que la persona que va a estar acompañándoles en ese proceso eh, puede intentar como quizás vivir la experiencia o desde algo más cercano, porque tampoco es que sea tal cual. Claro. Pero creo que parece esa expectativa po, de parte de quienes me consultan. Al sentir el lugar disidente que ocupo, principalmente mis consultantes son personas de la comunidad LGTBQ+, atiendo personas también cis, pero son, pongámosle, no sé, por un porcentaje mucho menor que las personas que se identifican como dentro de la comunidad. O sea, generas como esa confianza al ser disidente, ¿no? Como tú lo dices. Espero en realidad generar esa confianza, como que espero poder generar ese lugar también de comodidad. Yo como psicóloga fui al psicólogo y mi psicólogo era un hombre heterosis. Creo que de alguna forma intentó empatizar con algunas de mis experiencias, pero creo que igual se quedaba un tanto como corto, quizás como al llegar en palabras o al llegar en palabras, al llegar como en mi experiencia subjetiva, como a lo que yo vivía versus quizás como lo podía haber visto él. Creo que fue muy empático, que fue muy amable, eh, pero igual sentía esa barrera quizás en ese momento de mi vida, cuando acudí yo a terapia, pudo haber sido un prejuicio mío, capaz que sí, capaz que no, pero se sentía igual, ese como que estaba igual ahí. Claro, quizás lo ves como, o lo percibes como, o lo percibiste en realidad, como que lo ves de afuera, como desde, desde lo normativo, ¿no? Como desde lo que la sociedad te permite. Exacto, pues se ve como desde lo normativo y igual aparece la pregunta que yo me pude haber hecho en ese momento como, ¿y entenderá realmente lo que estoy contándole? Como que, si le cuento esto, ¿qué pensará de mí? Porque igual aparece ese juego de poder, pues, de un experto que sabe un poco más que sabe un poco más de Eso, bueno, algo, en realidad, que sabe un poco más de algo, pero no más de mi vida. Yo sé más de mi vida que esa persona que está ahí, pero igual está ese juego de poder, pues como que de alguna forma él sabe algo que yo no sé, entonces me cuestiono como, ¿esto que le cuento tiene que ver con mi experiencia subjetiva como persona disidente o tiene que ver como con algo más inclusive hasta a veces como visto desde esa perspectiva en el pasado como algo quizás más patológico. Creo que por eso también es importante que estemos hablando de esto, porque al hablar de esto también despatologizamos un poco lo que es lo trans, lo travesti, lo transexual. Entonces, en realidad son experiencias humanas más, de las cuales
se habla poco, pero que siempre han estado allí, siempre han existido. Sí, o sea, esto ya no es algo nuevo, es algo que quizás en la actualidad está recién como integrándose un poquito más, pero como tú mencionas, está desde siempre, siempre existió, siempre ha existido y siempre existirá en realidad. Ujú. Ahora, claro, lo de la patologización, esto se eliminó hace poquito, ¿no? El CIE, el manual de la Organización Mundial de Salud, lo va a eliminar el CIE 11, así que estamos recién en eso. Está recién, en el año 2021 estamos recién sacándolo de ahí. Sí. La verdad que escuchar eso suena como un alivio, pero en realidad eh, a mí en lo personal igual me da bastante pena, como que haya en algún momento existido una categoría para justamente patologizar una experiencia humana. Eh, a mí en lo personal a mí me da mucha pena, como que creo que lo que voy a decir igual va a ser bastante polémico porque no ocupo por lo general ese tipo de instrumento, que más bien prefiero escuchar la experiencia o la descripción subjetiva de la persona de su problema más que, más que un manual que me diga, como si se cumple este criterio, siente tal cosa, tiene tal cosa, puede ser categorizado de tal cosa. Mm, creo que en lo personal, ese manual, esos libros no son parte como de mi quehacer, como que en realidad sé que existen, sé que están allí, quizás los leí en algún momento, pero no los ocupo, como que prefiero quedarme con las descripciones que hacen las mismas personas de sus problemas, los que ellos y ellas deciden y categorizan de esa forma. Ver a la persona más allá de la etiqueta, ¿no? Más allá de cómo se debe categorizar. Pero lamentablemente está y es internacional, entonces desde ese punto de Ujú. vista, y quizá un poquito más social, hay ahí una gestión y hay algo que te comienza Creo que como... por eso es importante como hacer una diferencia, porque al menos en mi espacio clínico eso no existe. Ese como que está allí, pero en realidad no tiene utilidad, porque no lo utilizo. Entonces creo que, claro, es algo que está, eh, pero desde el espacio que puedo generar o del cual yo me puedo apropiar, prefiero no ocuparlo. Y tengo esperanza de que hay otros terapeutas que también hacen lo mismo, como que tienen un pensamiento quizás un tanto similar al mío, como que va en contra de eso que también termina siendo algo súper performativo y normativo, como un manual que describe y categoriza eh, una experiencia generalizada por lo demás, porque te pone ta, 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 y todas las personas viven de la misma forma. ¿Y dónde Los queda lo criterios, ¿no? subjetivo? Claro. Sí, bueno, y también el Estado, ya quizá un poquito más, como tú dices, un poquito más polémico, el Estado y los gobiernos se aferran un poco de esto igual para poder, ¿cómo lo explico para que no suene tan mal? Es delicado un poquito hablar del tema, ¿no? Se aferran, por ejemplo, al 2018 para poder hacer un cambio de nombre necesitabas un diagnóstico clínico psicológico, ¿no? Y, y legalmente también. De hecho, los abogados afirmaron un poquito de estos diagnósticos para poder justificar, entre comillas, que la persona no era acorde su identidad con su sexo al nacer. Entonces, desde ahí también el cómo nos patologizan esto, desde no solamente desde una cultura pequeña, sino como de un país entero. Es algo bastante determinista, como a veces se coloca el cuerpo eh, como primero o lo biológico como primero. Porque finalmente, claro, al nacer un niño, como que el médico revisa desde la biología una parte del cuerpo y decide qué sexo tiene. Termina siendo bastante determinista porque como que solo queda fijado a una parte del cuerpo.
Y justamente por eso es que ocurre, o ocurría quizás en el pasado, creo que eso es lo que se ha ido como deconstruyendo. Como que el género siempre se habló como algo que era algo social, el género es algo más abstracto, pero me parece que el sexo también sigue siendo igual de abstracto. Como que en realidad el sexo es igual de abstracto que el género. Mira, No nunca puede lo había ser algo pensado tan... así. Sinceramente, nunca lo había visto desde ese punto de vista, del cómo te designan el sexo al nacer, te puede como categorizar inmediatamente y también es social. Ujú. Claro, desde entonces pues ya te categorizaron. Naciste y el médico observó en ti si había un pene o una vulva y decidió si eras hombre o mujer. Claro, sí. Me dejaste pensando en eso, no lo había Y visto. Sí, eso ya es bastante cultural, en realidad no tiene nada de, nada de natural, es como bastante cultural. Es que desde ahí ya viene, pues, y por eso a veces yo pienso que el género, como que sí, el género es algo que se construye, ser hombre y ser mujer es algo que no tiene que ver con la biología, pero la biología también, como se define y se describe también, tiene mucho que ver con lo cultural. A veces se hacen esas distinciones, pero si se pone como en un sentido más filosófico, en cual se empieza a encontrar como las contradicciones de eso que se defiende como tan natural. Ariel, y ya que tú no usas, por ejemplo, estos manuales que tú dices que categorizan o etiquetan muy rápidamente a las personas o generalizan la experiencia, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cuáles son las mayores problemáticas, por decirlo así, o el mayor motivo de consulta que te llegan a ti? Mm, Eso también es bastante subjetivo. Como, eh, Pero podría ser quizás como un poquito más generalizable, como estado anímico, como problemas familiares. mm, Tengo una teoría respecto a eso. Creo que al mundo le falta amor. Creo que esa es mi teoría. Yo creo que las personas vienen a la consulta y presentan un motivo de consulta, pero debajo de todo eso hay algo que está faltando y lo que falta es como amor. Esa teoría tengo, no sé por qué se me ocurrió ahora. Creo que no me había hecho esa pregunta antes, pero me dio esa impresión. Creo que falta amor. Creo que estamos viviendo también una cultura bastante pobre de amor. Creo que todo es muy rápido, eh, todo es muy instantáneo y por eso también genera tanta insatisfacción. Mm, desde las redes sociales al mismo, pues como mm, ver la vida de personas, como lo que publican algunas personas y todo está maravilloso, y algunas personas tienden a comparar su propia vida con eso que se publica. Pero no sé por qué pensé eso, no sé, se me vino a la mente como, creo que esa es una teoría que tengo. O sea, volveríamos como nuevamente a lo normativo, ¿no? Como el ideal de ser. Claro. Ujú, Ariel, tú atiendes todo tipo de personas, me refiero en rango etario, a eso me refiero. ujú. Atiendo personas adolescentes y adultas. Niños, Como que niñas, niñas, niñas. mm, la verdad que en este momento como solo trabajo de forma digital, prefiero solo atender personas adolescentes y adultas. Más complejo, ¿no? Por una cosa de cercanía, creo que esta cosa que está aquí nos conecta, pero igual genera un espacio, mm, al menos en lo personal. Creo que quizás estoy hablando solo por mí. Creo que para mí es más cómodo atender a adultos y adolescentes de este medio. Y en algún momento tuviste la oportunidad de atender a un niño de forma presencial. Te lo digo porque por lo general, o al menos la estadística, para bajar un poquito como esto de la academia, bajar a la realidad, eh, en un rango de 5 a 10 años, las niñas se pueden como identificar ya como con su identidad de género Ujú. correspondiente, ¿no? Por Creo ahí da que, exacto, o sea, bueno, yo te voy a hablar desde mi experiencia personal sí, también un poco, porque creo que soy una persona
que antes de ser psicóloga también soy una mujer trans. Entonces creo que desde muy pequeñas, al menos desde mi experiencia, siempre tuve bastante claro quién era, y por lo mismo se me es fácil entender que para las niñas también es fácil reconocer cuál es su identidad. A veces el lenguaje es tan pobre en el ambiente familiar que no alcanza a ese niño como a llegar en palabras a describir lo que siente, lo que vive. Pero respondiendo un poco más como a la pregunta anterior, más que trabajar con niñas, trabajé con familias, porque principalmente es como la familia en este momento, como un pilar muy fundamental. Y creo que me retomo de nuevo a lo mismo que te dije en algún momento también, como muy intuitivamente, que el amor es muy necesario. Como que el amor que puede entregarte que eh, te pueden entregar las personas que tienen que protegerte, que tienen que cuidarte, que tienen que salvaguardar tu integridad, que tienen que entregarte recursos resilientes, que tienen que escucharte, que tienen que estar allí para ti. Eh, Trabajar con esas personas y demostrarle eso, creo que hace automáticamente que aquel niño como que toda su experiencia sea mucho más fácil poder alcanzarla por medio del lenguaje. Finalmente tú ocupaste ese término, o sea, ocupaste una frase como que el lenguaje crea realidades, y es que crea realidades porque como seres humanos aparecemos en el lenguaje. Como que en el lenguaje aparecemos. Cuando no hay lenguaje aparece la frustración porque no podemos describir lo que nos pasa, lo que nos ocurre. Claro, porque se supone que la familia, el núcleo familiar debe ser como el apoyo, ¿no? El sustento de cada niña. Pero lamentablemente en estos casos, en Chile por lo menos no, es difícil un poco. Y quizás también por la información que maneja y manejamos en general, que es bastante pobre en ese sentido. Tú como sistémica, como del área sistémica, ¿cómo lo has visto esto? Mm. Sí, concuerdo contigo que es bastante pobre, en realidad. Pero prefiero siempre creer y pensar que las personas nos creamos a nosotras mismas, como que somos seres autopoyéticos. Entonces, acepto la idea de que sí es bastante pobre, pero cuando tengo a estas personas enfrente y veo el interés, como de intentar entender la experiencia, en este caso de les adolescentes que me consultan, como te digo, trabajo más con adolescentes que con niños. Entonces yo automáticamente cuando se trata de adolescentes involucro a la familia, sobre todo cuando están pasando por un periodo como de disforia, de entender cómo quieren describirse a sí mismos, como cómo se sienten, porque hay personas que no se, no, mm, de una forma bastante, ay, ¿cómo decirlo? Mm, no conforme con lo binario, siguen quedándose pobres al poder describir cómo se sienten. Hay personas trans que no necesariamente están dentro de lo binario, como una mujer trans o un hombre trans cis, como que tienen una orientación heterosexual. Claro. Existen personas trans que pueden ser género fluido, personas trans que pueden ser no binarias, existen personas trans que pueden ser con una orientación bisexual. Entonces existe una amplia gama y ahí es cuando aparece el trabajo de la familia, y por eso creo y pienso, cuando tengo a las familias enfrente, que al comienzo sí hay una resistencia, como de, a partir de las propias creencias, de poder acercarse a lo que vive el adolescente, pero en la medida que como que siguen las sesiones, seguimos encontrando recursos, aparece un interés también, po, hasta donde la persona puede también interesarse, po, como a partir de las propias experiencias de quienes cuidan al adolescente. O sea, te enfocas más que nada como en potenciar la herramienta o habilidad de tu usuario, tu usuaria, ¿no? Como que ahí va un poquito, Ujú. mayoritariamente. Y creo que por eso me gusta mucho más ocupar el término consultantes que usuarios o que pacientes, porque cuando ocupo el término consultantes acepto la idea que son seres
que se movilizan y que hacen una consulta. No están en una posición pasiva, esperando el cambio porque sí, sino que se están movilizando para hacer un cambio. Esto es lo que te digo, como que cuando veo a las personas, las veo como personas que se crean a sí mismas, como que están encontrando la manera de cómo hacerlo. Entonces, como tienen que encontrar una forma de cómo poder hacerlo. Y, por medio de las preguntas que les hago, como las invitaciones a reflexionar, a revisar la historia, a buscar nuevos significados, aparece esa posibilidad, po, de que las personas se den cuenta que sí, pues que se crean a sí mismas. Claro, porque tú, además, por lo que pude ver, tú trabajas de lo narrativo, ¿no? Desde ahí comienza Sí, entonces el cambio. exacto, pues Cuando desde se lo está- narrativo. Como que cuando llegan las personas llegan con una historia bastante dominante que está saturada por el problema mismo. Y por medio del lenguaje, de las palabras, comenzamos a crear una historia más alternativa, como buscar un nuevo significado al problema. Como que el problema es el problema y en realidad, No eres tú el problema, ¿no? Es como, ahí vamos a ir. exacto, no eres el problema. Que se está moviendo uno contigo es otra cosa, pero eso no quiere decir que tú seas uno. Ujú. Además de esto, recién me mencionaste algo de visibilizar como los trans en general. Hay una teoría de que, o también como una propuesta en la cual dice que es importante que las personas trans, es decir, hombre trans o mujer trans, puedan decir que son trans, ponerle, comillas, este apellido, ¿no? Para poder visibilizar y extender más aún el género, ya que si de alguna forma decimos mujer o solo hombre, volvemos a lo binario, volvemos a querer a ese sistema binario y dicotómico. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mm, Concuerdo completamente. Como que en realidad el problema nunca fue que existieran las categorías, el problema fue cómo se ocuparon las categorías. Mm, lo mismo ocurre como con estos diferentes términos de la comunidad, pues. Se tiende a, hay algunas personas que tienden a teorizar, pero intentan teorizar en realidad, porque no se puede teorizar una experiencia. Como que en realidad se habla de teorías queer, pero no Sí. se puede teorizar una experiencia humana. En realidad es como, mm, hay personas que hacen filosofía con eso, po, y cuando se ponen a hacer filosofía con eso se dan cuenta que en realidad ser, como voy a irme como a otro tipo de identidad, como el de ser lesbiana. Una lesbiana en sí no es una mujer, porque ser mujer implica estar dentro de lo binario, como hombre-mujer. La lesbiana ya de por sí no es una mujer, porque la mujer tiene una orientación y la orientación es heterosexual. Entonces, ahí aparece una contradicción. Entonces, hay estos filósofos que se ponen a hablar de género, que son bastante radicales y a mí me incomoda bastante en realidad. Así que por eso creo que ocupar el término mujer trans, hombre trans, mujer cis, hombre cis, como que me acomoda bastante y creo que hace que el lenguaje sea más rico también, po, lo nutre. Porque aparece, ahí es como lo que he dicho todo este rato, como que aparecemos en el lenguaje, pues entonces se amplía el repertorio de conceptos y en realidad no es como uno, dos o tres o cuatro, en realidad es un repertorio, es algo bastante dinámico. A mí me acomoda bastante mi postura como humana. Creo que Claro, no es un problema que existan etiquetas, el problema es cómo las personas a veces ocupan esas etiquetas. Finalmente a veces las etiquetas las ocupan o para herir, o para lastimar, o para mostrarlas como una dificultad. Que por eso que creo que cuando hay personas que se apoderan del concepto travesti, lo hacen una identidad, po. Lo dejan eso de te ver iba a como mencionar una eso. lo dejan de Era ver como apropiar el una lenguaje, dificultad. era apropiar como esos insultos quizá, o esa, esos conceptos que te usaban para poder como herirte, hacerlos suyos, ¿no? Apropiarse de ellos y usarlos a su favor o como fuerza para poder como continuar.
Ahora, claro, lo que te mencioné recién de la teoría, claro, lo dejamos como teoría, ¿sí? Como tú dices, ahí queda, ¿no? Ahí depende de cada experiencia, porque quizás hay gente que no le gusta, consultantes quizás. Hay que dejarlo como decidirlo a ellos, a ellas, ¿no? Es mi opinión, no sé si compartes eso. Sí, pues, completamente. En realidad, como psicóloga, esa es mi postura. Yo no decido nada por quienes me consultan. Como que quienes me consultan son quienes toman las decisiones. Y creo que eso también me encargo de visibilizarlo en la terapia. También existe mucha ignorancia de qué es lo que hacen las psicólogas, los psicólogos, los psicólogos. También depende de la postura como terapéutica. Al menos en mi espacio yo siempre dejo en claro eso, que quien decide como es quien me consulta. En este caso sería quien tengo enfrente de mí decide cuándo se equivoca, decide cuándo acierta, decide cuándo es un error, decide. Yo solamente hago preguntas, yo soy un instrumento, como de conversación, o así me veo, en este caso a mí como una curiosa que solo hace preguntas, y que después de hacer preguntas intenta como interpretar y quizás relacionar una respuesta con otra y juntarla a ver si te hace sentido, a ver si cambiamos alguna significancia, pues desde la experiencia también, esa es la idea. ¿Y para esto solamente utilizas como la línea narrativa o también tienes como otra línea que te puede como apoyar ahí en el fondo quizás? Soy una camaleón, en realidad. Creo que ocupo muchas cosas, yo no sé qué línea. Yo tiendo a decir que ocupo la narrativa porque es como la que más me acomoda Fuerte. como persona, pero en realidad ocupo muchas cosas. Y creo que digo la narrativa porque a veces que las personas necesitan tener una respuesta clara, entonces narrativa sistémica, pero en realidad ocupo muchas cosas. Este, Como para algo más formal, ¿no? Para algo más académico ocupas, dices eso. sí, creo que sí. Como Mm, para tranquilizar un poco quizás, como, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Bueno, narrativa. La Estoy haciendo, incertidumbre. estoy haciendo muchas, agarrando de muchas cosas a la vez que te escucho, porque en realidad creo que de eso se trata, po, para no ser determinista o limitada. Ariel, además de esto, bueno, otra vez, la idea es como te mencioné recién, bajar un poco todos estos estudios, bajar un poco la bibliografía a la realidad, no dejarlo ahí, democratizarlo. También se habla mucho de la ideación suicida o la conducta suicida que presentan estas personas trans. ¿Cómo lo has vivenciado tú con tus consultantes? Que lamentablemente la cifra es altísima, lamentablemente. Al planeta y al mundo le falta mucho amor. Sí, quizás es mi teoría, ¿viste? Porque finalmente la idea de querer quitarte la vida o como eh, lastimarte a ti mismo, no tiene que ver porque las personas que me consultan tengan un problema o sean un problema. Como que en realidad en el ambiente algo está pasando. Mm, como que aquí automáticamente metemos la depresión, pues como que a mí me cuesta ocupar la palabra depresión. Yo prefiero ocupar la palabra melancolía o el término melancolía en realidad, porque si acepto la idea de que existe una depresión, automáticamente acepto la idea de que es una enfermedad del cerebro que se mejora con un fármaco, pero a mí me cuesta en lo personal pensar como un fármaco puede quitarte la idea de que no eres un estorbo para tu familia o que hay una parte de tu cuerpo que detestas o de que en tu colegio te hacen bullying. Me cuesta pensar cómo una pastilla puede solucionar eso. Entonces, a veces cuando ocupo, me cuesta ocupar esa palabra, como te digo, ese término, depresión, y prefiero ocupar la melancolía, que se va de la mano con las ideas como melancólicas, pues de sentirte miserable, de sentir que tu experiencia no tiene un sentido, que la solución puede ser quitarte la vida y hasta que sí, pues puede ser una, porque no, en realidad a mí no me toca juzgar y decidir eso, eh, pero creo que por eso te respondí en algún momento que tengo una teoría y mi teoría tiene que ver con que al mundo le falta mucho amor.
si hubiera quizás más amor, más respeto, más colaboración, más empatía, lo más probable que como que las personas no pensarían en quitarse la vida. Como que estamos hablando ahora de un grupo humano, como categorizado, trans, con ideas suicidas, ideación suicida, como. Pero en realidad eso es más común de lo que, no tiene que ver con ese grupo humano, tiene que ver como con la experiencia humana, como cuando nos sentimos melancólicas, que en la vida no tiene sentido, sentimos que somos la molestia, la piedra en el zapato de alguien, del mundo. Por eso creo que al mundo le falta amor. Creo que si el mundo tuviera un poquito más de amor, de empatía, de colaboración, de escucha, de acompañamiento, de no juicio, como que serían menos bueno, las estadísticas quizás demostrarían algo diferente. Claro, o sea, perdón, volvemos a compararlo nuevamente como con otro punto, ¿no? Con otro normativo. Pero te lo pregunté específicamente porque este grupo es uno de los que presenta mayormente ideación. Entonces, ahí va la pregunta. Ya, no era como para comparar en general las dos cosas. Ariel, ¿me escuchas? Ariel, Ariel, ¿me escuchas? ¿Aló? Ahí volví. Ahí sí, ahí estamos de Sí. vuelta. Algo pasó, qué pena. Mi Te internet, habías creo. caído. Sí. Son cosas que pasan, ¿no? Tú las has vivenciado más que yo, tú tienes Ujú, más consultantes. sí. Pero aquí estamos. Cuéntame vos. Te estaba mencionando Bueno, perdón, que estaba mencionando antes como este subgrupo dentro de los trans, porque, claro, lo volvemos a comparar con la normativa, pero lamentablemente la realidad chilena es que este grupo sí presenta alto nivel de ideación suicida. Y te digo lamentablemente porque los índices son altísimos. Eh, claro, po, es evidente. Pero no es porque son personas trans que presentan ese tipo clínico como de ideación suicida. Es porque culturalmente el ambiente les invita a que piensen así de ellas mismas. O sea, no es porque sean trans que tienen, como que son más, no sé si quizá entendí mal la pregunta, no sé, pero me da la impresión como que se asocia por el hecho de que son trans, pero no es porque sean trans, sino que porque el ambiente les invita a pensar a sí mismas de ellas mismas. Como, no, te entiendo. Sí. No va vinculado a que una persona trans tenga correlativamente más ideación suicida. No es necesariamente vinculado, sino como que el ambiente genera esto, ¿no? ¿te fijas? Es que claro, se problematiza eso, pero el problema no es ese. Ese no es el problema no es que finalmente, claro, termina siendo uno, pero no es el origen, esa termina siendo la consecuencia de algo más. Por ejemplo, que no haya una ley trans, como que hace poquito aprobaron, bueno, no sé, hace tan poquito, hace un par de añitos atrás nomás, la ley de identidad de género, Muy- como que existen pocas instituciones públicas que resguarden los derechos, la integridad, eh, el cuidado y etcétera, etcétera de las personas trans, porque no es esa termina siendo la consecuencia de algo más.
Como que claro que es un problema po, y que está ahí en el papel, pero esa es la consecuencia de otro problema como más cultural, em, que tiene que ver con la ignorancia, que tiene que ver con que justamente no hay visibilidad en la televisión, por ejemplo, de personas trans, y si hay son hegemónicas, como tiradas para los cis, y se sigue como tirando a la periferia lo que es lo trans. Las personas trans no tienen referentes en la tele abierta, ni en los cuentos. Creo que necesitaba de pequeña tener una princesa con la que me identificara que no fuera una mujer cis, como en realidad una princesa que, con la que me pudiera identificar, que tuviera los problemas que tuve yo, como el tener por una cosa hormonal más bello que otras mujeres, cosas que tienen que ver con mi experiencia como mujer trans. Entonces, claro que aparece esa problemática, pero a mi parecer como que se problematiza eso y se quita de vista el origen, como de dónde viene, porque ese es el efecto que provoca otras cosas. No tener Claro, creo que referentes, no tener un lugar, no tener la visibilidad necesaria para decir, oye, en realidad como mi cuerpo no es un problema, lo que pasa es que culturalmente me bombardean por todas partes lo que problematizan. hegemónicamente, claro, lo que hegemónicamente es un cuerpo bello, lo que no es un cuerpo bello, lo que es concordante con mi identidad, con lo que no es mi identidad. Existen muchas maneras de ser una persona trans, pero no hay referentes visibles, hay muy pocos. Claro, creo que eso de que tú hablas de los referentes, yo creo lo mismo. Creo que el referente para un niño, sobre todo un niño, es fundamental y como tú dices, el que muestran incluso en la televisión muy pocas veces personas trans, pero muy idealizadas, ¿no? Como culturalmente como la mujer trans o el hombre trans que no parece trans, que parece Exacto, el que que no no. parece trans. Claro, como el que parece mujer y pasa piola, ¿no? O el hombre que pasa piola, pero ¿qué pasa con las otras personas que no son así, ¿no? Y que incluso puede ser por un tema de que no quieren ser así, o por un tema hormonal que no pueden ser así, o por políticas públicas, o por economía, porque también no es eh, accesible para todos, ¿no? Ujú. Existen muchas explicaciones po, para, para poder aparecer como una persona trans. Eh, Hay personas trans que deciden no hormonarse y lo deciden así, porque para esas personas ser hombre y ser mujer no implica pasar por un proceso de hormonización o de cirugía. Y siguen siendo hombres y mujeres trans. Como que lo que tú dices, pues como que mientras menos trans parezcas, como que súper bien ahí, como lograste el objetivo. En realidad eso no es así. Esa es una realidad, pero hay más realidades. Claro, Existen otras realidades. Que por eso que existe un poquito referente, y por eso cuando hay un referente es importante como darle mucho. Creo que últimamente estoy muy pegada con una serie, hace rato en realidad, como con Pose, que habla sobre las experiencias de mujeres trans. Se acerca, sigue siendo igual muy idealizado, en el sentido de que las actrices también pues, se acercan mucho a lo hegemónico. No hay mucha variedad de lo que es ser una mujer trans. Pero igual, igual lo agradezco porque que esté eso y que no esté nada, prefiero que esté eso, creo que en el futuro imagino que se va a sumar otra cosa más, como que se va a abrir más el campo, como que al menos que exista, es como que se está intentando, a eso igual es poquitito. valioso. Abrir los caminos a poquitito. Aunque, como tú dices, creo que también un punto fundamental, las políticas públicas. Creo que ahí hay algo que Mm, están muy al debe, muy, muy al debe. Incluso no hay regulación en el trabajo, ¿no? No hay un puesto asegurado para personas trans y
Ni siquiera están obligados como a usar su nombre social o usar el uniforme correspondiente a su identidad de género. Creo que por eso es que es tan importante la responsabilidad que tenemos las personas de la comunidad. Como, sobre todo ahora que vamos a estar en un periodo de elecciones, como revisar y detenernos en por quiénes queremos votar. Como que a veces, claro, no se cumplen los parámetros de la persona que está allí porque nunca vamos a poder concordar 100% con la persona que están para postularse, pero quizás buscar a alguien, como es que se dice, por el mal menor, como alguien que se acerque un poco más a estas políticas públicas que necesitamos las personas trans y las personas de la comunidad LGTBQ+, en realidad. Como que no es por las personas trans, es por la comunidad, como estamos bailando bajo el mismo arcoíris, todos, como necesito. Como ahí aparece la colaboración, po. Claro, Y claro que la... que nos muestren, ¿no? Que muestren lo que hay y que salgan un poco este parámetro tan sesgado. Creo que eso, que hay mucho sesgo y incluso cuando intentan como, se intenta leer, se confunden los términos, ¿no? El que pensar que porque eres mujer trans o eres hombre trans, tienes que ser necesariamente hetero, que es algo muy común que la gente piensa y que bueno, aprovechamos de mencionar que no necesariamente es así. Puede ser mujer trans, bisexual, lesbiana o hetero, y también con hombre trans, ¿no? Y con expresión de género femenino, masculino, y hay una variedad de realidades que se tienen que ir viendo en lo particular, ¿no? En lo particular con cada persona y no generalizarlo. Por eso es importante preguntar, como no dar por hecho las cosas, no porque culturalmente yo te veo a ti con barba, con el cabello corto, yo asumo es hombre. Como preguntar, oye, ¿y cuáles son tus pronombres? Como, ¿cómo te llamas a ti mismo? Y por ahí preguntar y en realidad eh, no dar por hecho, no dar por hecho como lo que se ve desde fuera, porque termina siendo un prejuicio. Veo Claro, una persona con pelo largo y una falda, es una mujer. ¿Y dónde está escrito eso? ¿De dónde viene esa idea? sí. Sí, así que está bien, chicas, está bien preguntar los pronombres, no es malo, de hecho es lo correcto, yo creo, ¿no? Sí, Es algo bastante revolucionario y es bastante sí, moderno y es bastante sofisticado y es bastante a veces incómodo y es muchas cosas, pero por sobre todo es muy empático porque da la opción a la otra persona de aparecer nuevamente pues, en el lenguaje. Como yo me siento y mis pronombres son femeninos. Y agradezco que me preguntes porque así no me colocas a mí en un lugar de incomodidad poniéndome en un rol masculino o usando pronombres como él. eh, y se agradece, como que se agradece bastante. claro, o quizá usar un neutro cuando ni siquiera es neutro, cuando hay que usar femenino. Que mucha gente piensa que Exacto. podemos usar el neutro para todos, todas y todos, y no. Creo que el es para generalizar en ámbitos más sociales o más masivos, pero para personificarlo de alguna forma, o preguntemos. Creo que ahí está. Y sobre todo con los consultantes que, como tú mismo lo sabes, creo que lo sabes mucho más que yo incluso, muchas realidades que hay que hacerlos sentir cómodos, cómodas eh, con ellos, con ellas. Eso es lo más importante, que la persona que está al frente mostrándote algunas partes de su historia sienta esa comodidad, sienta eh, la confianza de poder contar esas historias, como poder mostrar la vulnerabilidad, mostrar el dolor,
las alegrías también, los logros también. Claro, En porque no un todo es lugar tristeza tampoco. exacto, sí, pues no No todo todo es es tristeza. tristeza. Hay muchos matices en una sesión psicoterapéutica. Como que hay consultantes que llegan a mi consulta solo para contarme cosas que pudiéramos describir como positivas. Claro, Y eso está no, bien. no asociar solo la experiencia trans a algo como underground, como algo eh, como fuera de, como mucha tristeza. Quizás hay, pero también hay matices, como tú dices, ¿no? Hay bueno y malo. Y hay que ver todo el, todo el panorama para poder entenderlo al 100% a la persona. Ujú. Es como un libro, pues. Cada libro tiene una historia que contar. Y ninguno se parece a otro. Ariel, ya nos queda poquitito. No sé si quieres pasar ahí tus datos de Instagram, ya que aprovechando, a dónde estás trabajando, en la Bueno, cooperativa, no sé, el cupo. en este momento la cooperativa está sin cupos eh, porque de alguna forma fue bien recibido como eh, en la comunidad que se generaba en esta instancia. Eh, Sin embargo, esperamos abrir nuevos cupos. La cuenta de la cooperativa es ctp.trans en Instagram. Y bueno, mi Instagram personal es Ariel Psicólogue, donde comparto con alguna frecuencia algunas reflexiones, algunos posts de salud mental, em, como para generar un espacio también como de cercanía con quienes no tienen mucha conocimiento de lo que es quizás también la salud mental en general, porque no solamente mi enfoque es como del género, sino que también es para las personas. Tampoco es algo separatista como para personas trans, LGTBQ+, sino que en realidad es como para personas, para seres humanos. Mm, Me siento bastante agradecida en realidad por haber el día de hoy estar conversando contigo, de alguna forma sentir que estoy poniendo un granito en, en este sinfín de arena que puede haber en el mundo. Y gracias también a ti por darte como la chance de generar este espacio para poder compartirlo, de visibilizar también. Claro, importante y como lo mencioné al principio y lo voy a seguir mencionando, los pregrados no informan sobre esto. Así que hay que buscar instancias, aunque sean mínimas, para poder visibilizarlo, ¿no? Ujú. Y bueno, conmemorar el día el 20 de noviembre también eh, para hacer un tributo también a las personas que lamentablemente fueron víctimas, han sido víctimas de violencia transfóbica, ¿no? Que en algunos casos lamentablemente terminaron con fatales, con términos fatales, ya sea en el mundo y también en Chile, que los casos son muchos. Así que también para ahí un tributo a las personas que lamentablemente perdieron la vida en eso tan dramáticamente y tan mal, ¿no? Eso, Ariel. No sé si quiere cerrar con algo. Sí, que las personas no somos un problema y si hay una persona quizás que se identifica como trans, travesti, transexual, que quizás puede llegar a ver este video, eh, que se dé cuenta en realidad que no es un problema, que existen muchas formas de vivir una experiencia humana, a pesar de que a veces como el ambiente, la cultura, cosas que escapan de nuestro control, están señalando que puede haber algo mal dentro de nosotras, de nosotros, de nosotres.
que es necesario recordarnos constantemente que no somos un problema. Hay un problema allá afuera, pero no está dentro de nosotras, ni de nosotros, ni de nosotras. Así que muchas gracias, Iván. Muchas gracias, que muy de tus palabras. Así que lo dejamos hasta acá, Ariel. Muchas gracias por tu cooperación. Así que ese granito de arena estuvo ahí y lo hiciste, lo pudimos hacer de alguna forma. Voy a dejar Gracias, de... Iván. Hasta luego.